Bueno, propiamente yo he publicado 3 libros. El primero se llama Filosofía Existencial para Terapeutas y uno que otro curioso. Ese texto originalmente es el libro de texto de la formación del círculo existencial. O sea, es la formación en coaching existencial o en terapia existencial o en trabajo con grupos a través de la perspectiva existencial. Ese es el libro de texto, el libro de texto más básico. Entonces, te podría decir que lo escribí pensando en ello, pero en realidad fue al revés. En realidad el libro son mis apuntes del curso, que en algún momento me decidí a pasarlos en computadora porque yo lo tenía en un cuaderno y en el que con las preguntas de la gente le había agregado post-its y luego ya había agregado post-it sobre el post-it sobre el post-it de las diferentes cosas que le fui agregando. Entonces decidí pasarlo en limpio. Cuando lo pasé en limpio, lo pasé en computadora y dije, ups, esto da para un libro. Y entonces así surgió ese libro. Sin embargo, cuando lo estaba terminando de preparar, se lo di a varias personas a leer para que me ayudaran a ver si tenía faltas de ortografía, si había algo que estaba muy repetitivo, etcétera, etcétera. Y varias de esas personas me dijeron, oye, Jackie, este no es un libro solo para terapeutas, este es un libro para cualquier persona. O sea, este es un libro que a cualquier persona le puede servir en su vida. Muchas de las cosas que dices son aplicables para la vida en general, no solo para los terapeutas. Entonces decidí agregarle ese subtítulo, ¿no? Entonces por eso es Filosofía Existencial para Terapeutas y uno que otro curioso, ¿no? Pensando en que es para cualquier persona que le interese comprender un poco más su vida desde una perspectiva existencial. Pero es especialmente hecho para gente que le interesa el mundo de la terapia y que le gustaría enriquecer su terapia con una mirada existencial. Entonces, es un libro básico para los que quieren ser terapeutas existenciales o coach existenciales. Pero un psicoanalista, un terapeuta gestalt, un terapeuta cognitivo-conductual, puede también verse enriquecido por él. Le va a aportar la mirada existencial fenomenológica que puede enriquecer la mirada que ellos ya tienen. Entonces, ese libro tiene un poco esa perspectiva. Es un libro muy noble en ese sentido, ¿no? Y yo le estoy muy agradecido a ese libro porque ese libro me ha llevado a dar cursos en muchos lugares, ¿no? Déjame presumirte que justo ahora en julio, ¿no? Julio, tuve oportunidad de dar un curso en España y un curso en Francia. Y a ambos cursos me invitaron a ir a darlos gente que leyó ese libro. Entonces, leyeron ese libro y me dijeron, ven a darnos un curso sobre esto. Entonces, es fantástico para mí que es un libro que ha tenido como muy buena acogida, muy buena recepción. Eso es ese texto. Hay un segundo libro que se llama Perspectivas en Psicoterapia Existencial. El libro de Perspectivas en Psicoterapia Existencial lo que intenta es presentar 7 de las más famosas escuelas en terapia existencial actuales en el mundo, de las más conocidas. Entonces, porque hay varias formas de terapia existencial. Lo que yo te he compartido hoy es como el tronco común, digamos. Eso lo tienen todas las terapias existenciales. Pero ya más clavados en la textura, o sea, más específico, hay diferentes estilos. Entonces, en ese libro hablo de los 8 estilos más conocidos, más reconocidos en el mundo. No lo escribí yo solo. De hecho, propiamente es una edición que hago junto con Susana Signorelli, una terapeuta existencial argentina. Yo escribo 3 capítulos y el prólogo. Ella escribe 3 capítulos y el epílogo. Y en medio hay otros 5 capítulos que le pedimos cada uno de esos capítulos a un especialista de esas formas de terapia que lo escribiera. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo sobre logoterapia que le pedimos a un amigo logoterapeuta que escribiera. Hay un capítulo sobre la antipsiquiatría que le pedí, que es una forma de terapia existencial, que le pedimos a un amigo experto en esa área que lo escribiera, etcétera, etcétera.
¿no? Entonces, ese libro no es completamente mío, ¿no? Pero lo siento como si fuera mío porque le tengo mucho cariño a ese texto. Ese libro está más orientado hacia la gente que le interese saber el panorama general de la terapia existencial y conocer un poco más de algunos enfoques, de los enfoques más conocidos en la actualidad. El tercer libro es ya sabes que los libros dicen que son como hijos, entonces debo decir que es mi hijo favorito. Y es un hijo que son trillizos. Ajá, y que está aún en proceso. Y digo trillizos porque es una obra planteada para 3 volúmenes, 3 diferentes textos, pero que es una obra continua. Ese libro se llama, le puse originalmente Psicoterapia Existencial. Te confieso que ya se acabó la primera edición y va a salir la segunda, y en la segunda edición estoy haciendo un cambio. El cambio es que se va a titular ahora solamente Terapia Existencial. Quizá puedo decir algo rápidamente en ese sentido. En el mundo de la terapia existencial se decidió algo en el Congreso Mundial del año pasado en Londres. En el 2015 hubo Congreso Mundial de Terapia Existencial en Londres y se llegó a un acuerdo. Y es que el nombre psicoterapia existencial no es el más apropiado. Y no es el más apropiado porque nosotros no nos enfocamos exclusivamente en la psique, sino en la existencia entera. Como nos enfocamos en la existencia entera y no solo en la psique, entonces sentimos que el nombre psicoterapia no es del todo correcto para lo que hacemos. Entonces, aunque todavía no sabemos muy bien cuál sería el nombre más correcto, el nombre al que se llegó es a decirle únicamente terapia existencial. Entonces, es la misma obra, pero para la segunda edición ya no se va a llamar psicoterapia existencial, sino terapia existencial. Esta obra en 3 volúmenes describe específicamente el modelo que aplicamos en la Escuela Mexicana de Análisis y Terapia Existencial. ¿A qué me refiero con eso? En que algo que podemos presumir en México es que ya tenemos un enfoque particular de nosotros, adecuado a nuestra cultura, adecuado a nuestra idiosincrasia, surgido de un grupo de mexicanos. No me quiero poner los moños de que soy el único, ¿no? A mí me tocó ponerlo sobre papel, pero la verdad es que es la perspectiva de un grupo de terapeutas existenciales de la Escuela Mexicana, que todos laboramos en el círculo existencial, que es una manera específica, un estilo particular de hacer terapia existencial. Entonces, a mí me encargaron ser el que lo escriba. Entonces, los 3 volúmenes son, el libro 1, o el volumen 1, es las bases teóricas. Ese ya está terminado, es el que antes de que terminara el segundo se acabó la primera edición, ¿no? Sacamos 1000 ejemplares y los 1000 se acabaron. Entonces ahorita ya va a salir la segunda edición del primero, y ya estoy por terminar el segundo. Entonces, si todo sale bien, en octubre, noviembre saldrá físicamente ya el segundo volumen. Te decía, el primer volumen está dedicado a las bases teóricas, las bases filosóficas, las bases epistemológicas. Es decir, que alguien quisiera decir, ¿en qué se basa la terapia existencial? Ese es el libro, ¿no? Alguien quisiera decir, yo quisiera saber cuál es la idea, la cosmovisión, la manera de entender la vida de la terapia existencial. ¿Cómo entiende al ser humano? ¿Cómo ven a los seres humanos los terapeutas existenciales? Ese es el libro. Aun cuando ponemos énfasis en la mirada de la escuela mexicana, lo cierto es que ese primer libro no es muy diferente a lo de todas las demás. Son pequeños detallitos nada más en donde es diferente, pero en su, digamos, lo principal es idéntico a todas las otras escuelas de terapia existencial. Donde sí es más específico es el volumen 2, porque el volumen 2 habla de cómo aplicamos terapéuticamente en la escuela mexicana esos fundamentos teóricos, filosóficos del volumen 1. Entonces, el volumen 2 es específicamente una descripción
de la manera como en la Escuela Mexicana de Terapia Existencial aplicamos esos fundamentos. Es el que espero que salga en octubre-noviembre. Y esperemos que para el siguiente octubre-noviembre salga una descripción de aplicaciones con casos, un poco como la pregunta que me decías de ¿nos podrías narrar un caso en donde vengan algunas viñetas para intentar ser más claros, etcétera? Ese sería el volumen 3. Entonces, el volumen 3 intenta presentar características del coaching existencial con algunas viñetas, características de la terapia existencial con algunas viñetas, características de la terapia existencial de pareja, de niños, de familia, de grupos, con viñetas de cada una. Características de la terapia, de los cafés filosóficos con algunas viñetas. Ese es el volumen 3. Entonces, por eso te digo que es un hijo trillizo, ¿no? Porque aunque son 3 textos, los planeamos como una continuidad. Esos están en proceso. El primero está a punto de salir. Si nos va bien, sale la próxima semana la segunda edición del primer volumen. El segundo volumen octubre-noviembre. Y el tercer volumen para el próximo año. Esperemos que salga. De mi hijo favorito, ¿no? Porque es la descripción propiamente, ya no de la terapia existencial general, sino específicamente del modelo mexicano, ¿no? Lo que llamamos, y es ya conocida internacionalmente, ¿eh? O sea, ya internacionalmente en Londres ya nos ubican como, en Londres porque fue ahí el congreso, pero en muchos otros lugares como la Escuela Mexicana de Terapia Existencial. Pues felicidades. Gracias. Pues felicidades a todos, porque eso es para nuestro país en general. Sí, claro.